Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien fuertes? Es más, levanten su mano aquí los que son los valientes. A lo mejor no los veo por las luces, hermanos, pero a ver, otra vez, ¿los valientes dónde están? Bien, hermano Alfonso, si los va apuntando en caso de que haya estiramientos, pues ya sabemos a quién toma. Tomen sus lugares, hermanos. Pues la verdad es un gran placer una vez más estar con todos ustedes y compartir de la palabra de nuestro Dios. Y de eso, hermanos, que quisiera yo platicar con ustedes. Definitivamente la vida del cristiano es una vida de muchas situaciones, tanto buenas como malas, dificultades, hermanos, cosas que se presentan en nuestro camino que por ser seguidores de Cristo, porque guardamos los mandamientos de Dios, porque tenemos esa fe que hemos aprendido del Maestro, tenemos que sobrellevar. Tenemos que pasar de ello, hermanos, porque sabemos que hay algo que nos espera. Hay algo que Dios ya determinó, hermanos, para todos nosotros, y es necesario que lo tomemos. Es necesario que lo hagamos nuestro. No nos podemos quedar en el camino. En la lectura bíblica en Apocalipsis capítulo 6, verso 11, se nos dice que todavía hay un número de personas, mártires, personas decididas con convicción a servir a Cristo, entregar su vida por completo y hacer todo lo posible para defender la doctrina, que se tienen que aumentar a aquellos hombres y mujeres quienes en el tiempo antiguo perdieron su vida para ganar la vida eterna. Hermanos, y dentro de esto yo creo que queremos ser incluidos todos nosotros, o queremos ser lanzados en el lago de fuego, hermanos, porque no hay otra, o hay otra opción. ¿Será que hay tres opciones? La vida eterna, el lago de fuego, ¿y cuál será la otra? No la hay. ¿Es la vida eterna o la perdición? Y nosotros escogemos. ¿Cuál escogen, hermanos? ¿Seguros? ¿Cueste lo que cueste? Ya ese amén, ya como que no lo escuché con mucha convicción, hermanos. Fíjense, quisiera que fuéramos a Jueces, capítulo 7. En una ocasión el pueblo de Israel se prepara para la guerra y Dios escoge a un hombre fuerte que tenía coraje. El mismo ángel, cuando llega a visitar a Gedeón, dice: con ese coraje que tienes, con esa determinación y fuerza que hay en ti, con esto tú vas a ayudar al pueblo a pelear contra los madianitas. Y Gedeón, hermanos, pues cuestiona a Dios y lo prueba diciendo: bueno, primero, antes de que me aviente este paquete, antes de decirte sí lo hago, necesito que tú me compruebes que vas a estar conmigo. Y no sé si ustedes recuerdan la situación con el vellón y la lana y el rocío, y Gedeón le empieza a pedir muchas cosas a Dios. Dios se las cumple y Gedeón dice: está bien, Dios es conmigo. Fíjense, hermanos, Jueces capítulo 7. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, asentaron el campo junto a la fuente de Arot, y tenía el campo de los madianitas al norte y de la otra parte del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano, porque no se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Haz pues ahora pregonar, que lo oiga el pueblo diciendo: el que teme y se estremece, madrugue y vuélvase desde el monte de Galad. Y volviéronse del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Cuántos fueron a la guerra, hermanos? Hagamos la suma rápidamente. 32,000. ¿Es un ejército pequeño o grande? Es un ejército de buen número, hermanos. Pero dice Dios: mira, dentro de los que están aquí hay algunos que no son necesarios. Primero, porque es necesario que Israel confíe que yo estoy contigo y que yo voy a entregar en su mano a los madianitas. Pero también veía algo Dios, hermanos, en aquellas personas, en aquel pueblo, porque dice
el primer llamado que hace Gedeón: si alguno de ustedes tiene miedo, está estremecido, ahorita es el momento ¿de qué? De que se regresen. Les voy a dar la oportunidad. ¿Cuántos se regresaron? De los 32,000, ¿cuántos se regresaron, hermanos? 22,000, ¿poquitos? Es como si nos dijeran en estos momentos, decía el hermano Josué en su exposición, bueno, ya nos están viendo en la transmisión, ya llegan los helicópteros y demás, y ya saben que estamos aquí. ¿Quiénes se regresarían a su casa? Y esta situación, hermanos, veámosla de esta manera. Dice: el que teme y se estremece, mejor regrésese a su hogar. De 32,000 quedaron 10,000, y dice el verso 4: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí yo te los probaré. Y del que yo te dijere, vaya contigo, vaya contigo. Mas de cualquiera que yo te dijere, no vaya contigo, el tal no vaya. Tanto, hermanos, que yo sé que ustedes conocen esta historia, que al final de cuentas, de 32,000 hombres de batalla, quedan 300. 300 nada más. Y dice Dios: suficiente. Con ellos voy a hacer lo que yo ya determiné. Hermanos, el ser llamado mártir, el ser llamado verdadero seguidor de Cristo Jesús, no es nada que tenemos que tomar a la ligera. Porque así como estos hombres que fueron escogidos por Dios, hermanos, y que de la multitud solamente quedaron 300, así también Dios escoge a aquellos que le van a servir para su honra y su gloria, para su obra. Tanto así, hermanos, que esta invitación la extiende a todos nosotros a través del sacrificio que hizo su Hijo en la cruz, dándonos la oportunidad de ya no ser extranjeros, sino ahora participantes del pueblo de Dios cuando tomamos el pacto del bautismo. Se abre esa oportunidad para ser llamado hijo de Dios y consecuentemente también seguidor de Jesús. En pocas palabras, valiente. Y entonces ya es decisión nuestra, hermanos, si este título se mantiene en nuestra vida. Si esto que Dios ha confiado en nosotros, hermanos, lo llevamos al pie de la letra y al cumplimiento hasta el momento que nosotros vayamos a descansar al polvo de la tierra, para esperar, hermanos, ya sea nuestro regalo o una condenación de nuestras faltas. El ser mártir, hermanos, no es cualquier cosa. Y quiero que usted el día de hoy, que nosotros el día de hoy, hermanos, entendamos que el ser parte de la iglesia no es nada más vengo por venir. Lleva consigo, hermanos, una responsabilidad grande. Responsabilidad que muchos hermanos se les hace complicado porque, a ver, dígame usted, ¿es fácil estar sentado todo el día en un solo lugar, en un solo espacio? A muchos es dificultoso, no se diga a los pequeños, ¿verdad? Los niños son los primeros que se empiezan a agobiar y están inquietos y vemos la manera de cómo entretenerlos. Y cuando no hay convicción, determinación en el ser humano, hermanos, estas situaciones, decir, el sábado voy a ir a la iglesia, voy a estar atento, voy a estar sentado, y si me agarra el sueño tengo que hacer lo posible para despertar, porque si no el hermano Isaí me va a preguntar. Ya los vi, hermanos, Y esta situación, hermanos, no es cualquier cosa. El ser mártir, el permanecer con ese título de valiente, lo tenemos que tomar muy en serio, hermanos. Porque de esto depende la vida eterna. El reino de los cielos es de los valientes que hacen con él. Hermanos, que lo arrebatan. ¿Qué es arrebatar? A ver, hermanas, cuando encontraron esas zapatillas que les gustó mucho ahí en la tienda y alguien más las toma, ¿qué hacen? Bueno, aunque me queden chiquitas, pero busco otro número. No, bueno, si me gustan, voy a ver la manera de conseguirlas, ¿verdad? Ya sea también nuestros hermanos varones, algún artículo, cosa que les guste. Por ejemplo, lo de Black Friday, nada más hay 10 computadoras, ¿qué hacemos?
pues lo posible para obtener ello. Hermanos, esta situación de ser valiente lo debemos de tomar con ese mismo ímpetu, arrebatar ese lugar para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, para aquellos que nos rodean. A Timoteo se le dijo, porque si tú sigues con lo que has aprendido, tú mismo te salvarás y a los que te oyeren. Por lo tanto, hermanos, para que se llegue a cumplir el número de aquellos que recibirán la corona, tiene que haber una decisión en nosotros el día de hoy. Y tomemos muy en cuenta, hermanos, que ya no es la cantidad, sino la calidad de la persona que busca adorar a Dios. Calidad. ¿Qué le queremos dar a Dios, hermanos? Decimos, le doy mi corazón y venga lo que venga, voy a triunfar. Pero la calidad de tiempo que le entrego, la calidad en la cual está mi corazón cuando le expreso esas palabras, si no está ahí, hermanos, se nos va a dificultar mucho y seremos como aquellos que en el momento en el que se abre la oportunidad de ser débil, de regresarse, pues estas personas no lo pensaron, hermanos, es guerra. ¿Y qué dicen? Mejor en mi casa, que los demás peleen. Y luego decimos, es que son los mismos de siempre los que se paran a hacer las cosas, y ya como que me estoy cansando de ver al hermano siempre ahí y la hermana siempre ahí. Pero ¿sabe qué, hermano o hermana? Estas personas tienen convicción y lo que están tratando de hacer es contagiarnos a nosotros también, para que no nos quedemos sentados ahí sin hacer nada, hermanos, porque acordémonos que los valientes arrebatan el reino con sus obras, no quedándonos estáticos, hermanos, porque Dios espera algo de nosotros también. Y fíjense la realidad nuestra, hermanos. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 dice de esta manera los primeros 2 versículos. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto lugar fértil. Perdón, hermanos, es que también se canta y como que lo quiero cantar y leído nunca lo había hecho. Así es que me disculpan ahí. Dice el verso 2, habíala cercado y despedregádola y plantádola de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también asentado un lagar en ella. ¿Qué había hecho este hombre con su viña? La había preparado de tal manera que tuviera todo, y lo mejor. Y dice, y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres. Este hombre que tenía esta villa, su deseo era, bueno, le voy a dar todo lo necesario para que tenga lo suficiente para crecer, para que tenga agua, para que tenga protección, para que tenga todo lo necesario para que en el momento en el que los frutos salgan, sea lo mejor y lo que yo espero de esta plantita. Pero al final de cuentas, hermanos, aunque este hombre se esmera para poner todo lo posible que está en su alcance, cuando le entregan esos frutos, dice, yo esperaba esa uva hermosa, mas sin embargo me traen algo silvestre, algo que no era. Dice el verso 4, ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Esperando yo que llevase uvas, ¿ha llevado uvas silvestres? Y fíjense, hermanos, esto entonces ahora lo transportamos también en nuestra vida, porque si hay un número que se tiene que cumplir de valientes, Dios también está esperando que ese número se cumpla. Que en el momento en el cual, hermanos, llegue por segunda ocasión su Hijo amado, los que ya Él ha depositado esa convicción para serle fiel, que ellos, hermanos, se levanten y tengan vida eterna. Eso es lo que espera Dios. Eso es lo que espera de cada uno de nosotros, hermanos, que no en el momento en el cual las cosas se ponen dificultosas en nuestra vida, digamos, ya no quiero nada. Y hablábamos, hermanos, de sufrimientos. Se compararán, hermanos, los sufrimientos que tenemos nosotros con aquellos hermanos y hermanas
que realmente sufrieron y al final de cuentas están esperando su corona? ¿Se comparan, hermanos, nuestros sufrimientos? A veces el sufrir nuestro es, pues que ya habló mal de mí, ya me vio mal, ya mejor no quiero ir. ¿Y cómo sufrimos, verdad, hermanos? Y eso no se puede comparar, hermanos, con lo que aquellos hombres y mujeres sufrieron con tal de permanecer fiel. No se compara, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No regresarnos a lo que éramos antes, sino cumplir con lo que Dios espera. ¿Qué más pudo haber hecho este amo para que le dieran mejor esa uva que esperara? Pues lo ha dado todo y lo entendemos de esta manera cuando dice la Escritura que Dios, porque nos ha amado, amó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, ¿más qué? Tenga vida eterna, llegue al arrepentimiento y haga obras dignas de ello. Hermanos, es que ya todo está preparado para nosotros y realmente lo único que falta es la decisión nuestra. Fue lo que se le dijo a estos hombres en ese ejército: ¿te vas o te quedas? No hay más, hermanos. Y la palabra dice: sea tu hablar sí, sí, porque si eres tibio, te voy a vomitar, vas para afuera. Entonces ya no hay más de dónde escoger, hermanos. Es sí o es no. Y en cuántas ocasiones, hermanos, estos profetas, los líderes del pueblo, cuestionaban a Israel. Por ejemplo, Josué: quieren regresarse a lo que eran, esclavos del pecado, servir a ídolos, caer en la idolatría, o quieren servir al Dios vivo. Mi casa y yo ya hemos decidido, ¿y ustedes? Esto es lo que la palabra de Dios, hermanos, la escuela nos está diciendo en estos momentos. Nos muestra el panorama real del cristiano. El cristiano sufre, el cristiano tiene dificultades, se le presentan situaciones que tiene que sobrellevar. Y el verdadero cristiano, el verdadero seguidor y el que profesa esa doctrina pura, hermanos, lo sobrelleva. Alcanza la meta, hermanos. Lo logra. Y lo que nos está mostrando aquí, hermanos, es de que se puede lograr, se puede hacer, lo podemos hacer nosotros. ¿Lo cree así? ¿Se cree capaz de ser fiel hasta la muerte? Hermanos, dice, hermanos, Deuteronomio capítulo 10. Y en esta porción de la Escritura, nuestro Dios nos muestra lo que necesitamos para que nos vaya bien. Son 5 cosas nada más, hermanos. No nos pide bastante, no nos va a dar algo que no vamos a poder sobrellevar, pero en esta porción de la Escritura son 5 cosas que yo quisiera que el día de hoy recordemos que son necesarias para poder alcanzar la vida eterna. Deuteronomio capítulo 10, vamos a leer los versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que ames a Jehová tu Dios. 1, que andes en todos sus caminos. 2, ¿cuál es la tercera? ¿Sí están leyendo conmigo? Llevamos que temas a Jehová. 1, que andes en todos sus caminos. 2, ¿cuál es la tercera? Que lo ames. La 4, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y la 5, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que hayas bien. Una pregunta. Son 5 cosas, hermanos, que el día de hoy necesitamos restablecer en nuestra vida para no quedarnos a la mitad del camino. 5 cosas nada más. Veamos. ¿Es difícil temer a Dios? Analícese usted. ¿Es difícil temer a Dios? ¿Es difícil andar en sus caminos? ¿Será difícil amarle, servirle y guardar sus mandamientos? Si usted en este momento ve estas cosas alcanzables, hermanos, hagámosla.
Temer a Dios es el principio de la sabiduría, dice Proverbios. Y al alcanzar sabiduría, alcanzamos inteligencia. Y esa inteligencia es una corona, dice Proverbios capítulo 2, que es como una hermana, la llevaremos todos los momentos de nuestra vida, y esta sabiduría nos va a ayudar a decidir entre lo bueno y lo malo. Por eso, temer a Dios es algo importante. Y la segunda, andar en sus caminos. Jeremías capítulo 6, verso 16 dice de esta manera: Jeremías capítulo 6, verso 16: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Es la prueba continua, hermanos, que tenemos como seres humanos, como que siempre queremos llevarle la contraria a Dios. Cuando Él nos muestra bendición, dice, bueno, como que nos quedamos preguntando, ¿y habrá algo más? Y queremos explorar eso, algo diferente, para entonces decidir. Y que no se malentienda, hermanos, que el objetivo de la escuela decía, y aprovechar o vivir la vida al máximo. Eso de vivir la vida al máximo, muchos dicen, bueno, tengo que hacerlo de todo, y después decido. No, hermanos. Dice aquí la Escritura, temer a Dios, andar en sus caminos, y Jeremías dice, pregunta por las sendas antiguas, aquellas que te van a llevar a un descanso, a la vida eterna, y andad por ellas. La tercera parte, hermanos, de amar a Dios, dice Deuteronomio capítulo 6, la Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué? Amarás a Jehová tu Dios, ¿de qué manera? Y el que me ama, guarda mis mandamientos, dice Dios también. No es nada más de palabras, hermanos, sino de una convicción, decisión, determinación. Lo voy a hacer porque lo tengo que hacer, no porque alguien me diga, oye, ¿me ayudas? No, estoy decidido a hacerlo porque es mi responsabilidad, no de la otra persona, sino mía. Y eso nos lleva a servirle, hermanos, servir a nuestro Dios. Mateo capítulo 6, verso 24 dice así: Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios o a Mamón, o en este caso al dinero. Hermanos, no podemos estar entre dos fuerzas. Aquí el servir a Dios, hermanos, es de determinación y solamente a Él. Y Romanos capítulo 6, verso 13 dice así: Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. El servirle a Dios es decir, mira Dios, tómame, moldéame, tú ya tienes un plan para mí, confío en Él, en ese plan que tú ya tienes, tómame, moldéame para que lo pueda cumplir. ¿Qué hacemos con nuestros hijos cuando los mandamos a la escuela? No confiamos en sus maestros para que ellos nos ayuden, ellos moldeen su camino y sean personas con intelecto, que lleguen a alcanzar sus sueños y tengan el entendimiento necesario académico para poderlo llegar a alcanzar. Así también nosotros, hermanos, debemos de entregar completamente nuestra vida a Dios, pero no echando de menos, hermanos, esta quinta parte que dice Deuteronomio: guardar los mandamientos, porque Salomón entendía que esto era el todo del hombre. Y los mandamientos de nuestro Dios no son penosos, al contrario, nos hacen mejores personas. Y seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Y qué tenemos que hacer para llegar a alcanzar ello, hermanos? Guardar los mandamientos de Dios. Y estas 5 cosas, hermanos, son muy importantes en nuestra vida. Teniendo estas cinco responsabilidades, hermanos, vamos a poder, en el momento en el que se venga la prueba, decir, yo me quedo, porque temo a Dios,
porque guardo su camino, porque le amo, porque le quiero servir y porque sus mandamientos están en mí. Es sencillo, hermanos. Son 5 cosas nada más. Y estas 5 cosas nos van a ayudar a mantener ese estandarte en nuestra vida de hijo de Dios, valiente, esforzado. Que al final de cuentas, hermanos, tenemos que luchar. Decía los últimos versículos de Hebreos capítulo 11, que estos hombres y mujeres que han muerto y han sufrido, no han recibido su galardón aún, proveyendo Dios algo mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. La esperanza que debe de haber en nuestro corazón, mis hermanos, es de poder llegar a alcanzar la vida eterna. Y recordemos algo, ya para finalizar. Lamentaciones, capítulo 3. Y les invito a que nos pongamos en pie. Lamentaciones, capítulo 3, vamos a leer los versículos 22 y 23. Lamentaciones, capítulo 3, 22. Vamos a leer 22, 23 y 24. ¿Están ahí, hermanos? Bien. Todos juntos a una sola voz, dice de esta manera. Lamentaciones 3, del 22 al 24. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Amén. Hermanos, si las misericordias de Dios se renuevan cada mañana y tenemos esa oportunidad de servirle, no olvidemos estas 5 cosas, hermanos, 5 responsabilidades que debemos de cumplir para obtener la vida eterna y nunca perder ese nombre, hermanos, de ser llamado hijo de Dios. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones y paz a vosotros.